Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada. Es preciosa para cobijas de bebé, para tejidos cerrados como suéteres. Y necesitamos números nones. Por lo tanto, vamos a montar 19 cadenas más una más para la vuelta. Hacemos nuestro nudo y tejemos los 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Una más y damos la vuelta. En esta vamos a tejer los 19 puntos bajos. Los vamos a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí tenemos nuestros números nones o impares. Vamos a subir con 2 cadenas, volteamos y este no cuenta. En el siguiente vamos a hacer esto. Vamos a hacer un medio punto, pero lo vamos a estirar hacia aquí arriba. Y pasamos. Cargamos hilo y en el mismo lugar cargamos, estiramos y hacemos un segundo medio punto. Cargamos, nos saltamos uno y aquí hacemos otra vez medio punto alto 2 veces. Nos saltamos uno y en el siguiente cerramos otra vez 2 veces. Esta puntada es reversible. No, no es reversible, o sea, de los dos lados se ve preciosa. Ahorita la vamos a ver. Cada uno 2. Esto es lo que estamos haciendo. Miren qué bonita. Ok. Saltamos uno en el que sigue. 1 y 2. Cargamos, nos saltamos uno y en el que sigue 1 y 2. Nos saltamos y en el que sigue 1 y 2. Nos saltamos 1 y 2. Nos saltamos y en el penúltimo 1, nos cerramos y el segundo. Y en este, que es el primer punto, hacemos un medio punto alto.
Y así es como vamos. Ahora vamos a hacer una cadena, volteamos y en cada punto vamos a hacer un punto bajo. Ahorita les digo por qué también por atrás se ve preciosa. Se las voy a enseñar. Hay veces que la he usado o por delante o por atrás. Ahorita ven por qué. Tiene una textura diferente, pero no se ve como si fuera la parte de atrás de la puntada. Miren qué bonito también se ve por este lado. Ahorita que hagamos otras 2 vueltas van a ver. Subimos con 2, volteamos y para que no se confundan, este es el que sube y este tiene que quedar en línea con el de abajo. Y repetimos la puntada. Un punto alto, sacamos los 3 y otro punto alto en el mismo lugar. Y así vamos a ir repitiendo. 1, 2 y 2 veces. 2 medios puntos altos. 1, 2 y 1, 2. Repetimos. Tenemos en el penúltimo y nuestro medio punto del final. Vean cómo se ve. Ahora volvemos otra vez. Cargamos, volteamos y medios puntos. Ahorita se las vuelvo a enseñar por la parte de atrás. Esto es lo que les decía, que también por detrás se ve precioso. Miren. Ok, vamos a tejer otra vuelta. 2. Cargamos, subimos, lo cerramos y repetimos. Subimos, este es el segundo. Bueno, voy a hacer más. Chequen de nuevo, aquí las tienen en hilera.
Ya llegamos al penúltimo otra vez. Y tejemos nuestro último medio punto alto. Cargamos, volteamos y nuestros medios puntos. Y listo. Ok. Esta es nuestra parte de atrás. Vean qué linda queda. Y esta es la parte de adelante. También está preciosa. Y de verdad la pueden aprovechar para un montón de cosas. Suéteres, cobijas. Yo he tejido suéteres con esta puntada y quedan hermosísimos. Pueden hacer cojines. Ojalá la disfruten, la aprovechen y les guste mucho. Saludos, gracias, bye.